Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes de séptimo grado, a un nuevo video correspondiente a la guía de aprendizaje fase 3, semana 7. ¿Qué temas vamos a trabajar? El cuento, elementos, el ambiente, clases de ambiente. La recepción de textos literarios, el cuento de ciencia ficción, lectura de cuentos de Isaac Asimov. Es importante que tengas a la mano la guía, ya sea de forma impresa o digital, ya que el video tiene como finalidad brindarte una orientación en la realización de las diferentes actividades propuestas. Les presento actividad número 1. Conversa con tu familia acerca de qué significa ciencia ficción. Luego, dibuja en tu cuaderno el siguiente organizador gráfico y en relación con lo dialogado, responde lo que se solicita a continuación. ¿Qué es un cuento de ciencia ficción? ¿Cuáles crees que son las características del cuento de ciencia ficción? Puedes pausar el video y escribe las ideas propias que tengas con respecto a dichas preguntas. Muy bien, si es posible, comunícate con una compañera o compañero y compartan lo que respondieron. Continuamos. Actividad número 2. Lee sobre los cuentos de ciencia ficción para tener un conocimiento más amplio acerca de este tipo de cuento. ¿Qué es la ciencia ficción? Es un subgénero de la literatura de ficción, narrativa principalmente, cultivada a partir del siglo XX, cuyo principio radica en la creación de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. Temas que suele desarrollar la ciencia ficción: futuros distópicos y sociedades futuras hasta mundos paralelos, robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, culturas alienígenas o dilemas físicos de la realidad conocida, entre otros. Características principales de un cuento de ciencia ficción. 1. Existencia de tecnologías ficticias o aún por desarrollar. En los cuentos de ciencia ficción suelen existir tecnologías como la máquina del tiempo que son ficticias o que aún no se han inventado. 2. Un patrón de verosimilitud. Esclarece en sus primeros párrafos si se creará una narrativa totalmente alejada de la realidad conocida o si la trama se centra en algún elemento científico, biológico o físico con mayor relevancia en la historia ficticia. 3. Presencia de personajes ficticios o aún no existentes. Esto facilita en casi cualquier género narrativo la continuidad de una historia, y la ciencia ficción no es la excepción. 4. Entornos futuros, espaciales o ficticios. Es común que la ciencia ficción utilice los elementos que presentan los escenarios distópicos o utópicos, los cuales brindan al personaje y al lector una nueva mirada sobre algo que podría asemejarse a una realidad latente. 5. Sustento científico mínimo. Incluso si se trata de una narración que ocurre fuera de nuestro planeta o en otro plano temporal, existen ciertas leyes que deben poder aplicarse y sustentarse para brindar un mayor nivel de verosimilitud en la narración, logrando mayores emociones al lector. ¿Qué es la distopía? Es lo opuesto a utopía. El término designa un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o el cine que se considera indeseable. ¿Sabías que las autoras y los autores de ciencia ficción
han cultivado profundamente el cuento y la novela. Sin embargo, es posible hallar obras de este género en el cine, la animación, el cómic y los videojuegos. Otro elemento en el cuento ciencia ficción es el ambiente narrativo. ¿Cuál es el papel? Consiste principalmente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y ocurren los sucesos y acciones del relato. Puede estar inspirado en un lugar real o imaginario. Abarca mucho más que simplemente el espacio físico en el que se mueven los personajes. Es el contexto entero dentro del que se enmarcan. Clases de ambiente. Físico. Se refiere al lugar concreto y geográfico en el cual ocurre la historia. Psicológico. Está relacionado con el contexto abstracto que se va generando a medida que va avanzando el relato a través de los personajes y sus acciones y de los sucesos que van ocurriendo. Ambiente sociocultural. Las características sociales y culturales de los personajes también aportan al ambiente en el sentido de que delimitan el área en el que se van desenvolviendo los mismos. Actividad número 3. Lee junto a tus familiares un fragmento del cuento Sueños de Robot de Isaac Asimov. Dato importante. Isaac Asimov nació 1920, falleció 1992. Escritor estadounidense de origen ruso que destacó especialmente en el género de la ciencia ficción y la divulgación científica. Les compartiré una breve introducción al cuento Sueños de Robot. Sin embargo, les invito a leer detenidamente todo el fragmento. La historia trata sobre Elbert, un robot creado por la doctora Linda Rad. Puntualmente se narra de lo que puede ocurrir cuando un robot logra cierto nivel de desarrollo hasta llegar a alcanzar un cerebro positrónico sorprendentemente parecido al cerebro humano, llegando al punto de experimentar tener sueños y creerse parte de los seres humanos. Al finalizar la lectura, debes responder las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cuáles características del cuento de ciencia ficción están presentes? Agrega ejemplos textuales. ¿Qué tipos de ambientes son los que se encuentran en el cuento? Argumenta con ejemplos textuales. ¿Crees que los robots pueden soñar? Argumenta tu respuesta. ¿Los robots reemplazan a los humanos? Argumenta tu respuesta. Muy bien, esto sería todo. Espero les haya gustado el video y les invito a poner en práctica lo aprendido. Hasta luego.